La muerte de Napoleón. Uno de los más grandes misterios de la historia es la muerte de Napoleón, pues no se sabe exactamente de qué murió el general francés en su exilio en la isla de Santa Elena. Desde la convención en Viena se propuso la idea de matar a aquel que representaba para los reyes y emperadores una gran amenaza, enterándose después de que Napoleón había regresado a Francia, que había logrado burlar la vigilancia británica y que ahora se dirigía a París, retomando sin un solo disparo el poder de Francia. La isla de Santa Elena sería una prisión adecuada para Napoleón en medio de la nada, en un enorme océano alejado de toda tierra por varios miles de kilómetros. Y aún así Napoleón seguía siendo una pesadilla recurrente, pues se pensaba que quizás en una de esas el emperador volvería, y mientras fuera capaz de subir a un caballo, Europa no estaría tranquila. Ya de por sí, las ideas de la Revolución Francesa se habían esparcido como una especie de virus, y Napoleón se había convertido en el canalizador de tales ideas. Napoleón era en sí mismo la Revolución de Francia. Cuando Napoleón regresó de su destierro en la isla de Elba, se encontraba ya de por sí muy desmejorado. Las imágenes o retratos del general avalaban los testimonios de los que conocían a Napoleón. Había engordado. La inactividad en la isla de Elba le había hecho efecto no solo en su físico, sino en sus enfermedades. Napoleón, al enfrentarse a Wellington en la batalla de Waterloo, debió lidiar a la vez con cistitis, enfermedad que le impidió montar en su caballo y dirigir él personalmente la acción como le gustaba hacer y como le había servido en cada una de sus batallas, que lo habían vuelto legendario. Inmerso en un letargo mientras se bañaba en una tina para disminuir su dolor. Anímicamente, el destierro definitivo de la isla de Santa Elena habría mermado más su salud, que ya de por sí tenía el general en un estado delicado. La muerte de su esposa Josefina había sido también uno de los clavos en el ataúd del general, quien finalmente, y para alivio de todos los reyes y emperadores europeos, moriría el 5 de mayo de 1821, a los 51 años de edad. Las posteriores autopsias de varios médicos habían de confirmar que la muerte se había debido a un cáncer estomacal, y tiene cierto mérito esta afirmación, por el hecho de que su padre, Carlo Bonaparte, había muerto de la misma enfermedad hacía tanto tiempo atrás, por lo que al ser el cáncer una enfermedad que se cree hereditaria, Napoleón habría desarrollado esta enfermedad sucumbiendo a ella como su padre antes de él. Sin embargo, algo no estaba bien. En 1840, con el regreso del cadáver de Napoleón a Francia, los rumores de que había sido envenenado con arsénico fueron incrementándose. En 1955 señalaron tal posibilidad al encontrar arsénico en grandes porcentajes en el cadáver de Napoleón, sobre todo en su cabello, lo que indicaría que Napoleón consumía este veneno en cantidades minúsculas en su comida y en su bebida, matándolo lentamente. Otra de las teorías señala más bien que el envenenamiento de Napoleón había sido accidental, por un error médico, ya que en la época el arsénico, junto con otras sustancias como el calúmel, era utilizado para tratar ciertas enfermedades. La combinación de varias drogas para atenuar los dolores estomacales de Napoleón pudieron ser la causa de su muerte. Sin embargo, la teoría del cáncer estomacal derivado de la evolución de una úlcera sigue siendo una de las alternativas más sonadas y aceptadas, puesto que el hecho de que el cadáver de Napoleón tuviera arsénico no es prueba de que hubiese sido envenenado, sobre todo por el hecho de que se encontraba en mayor cantidad en el cabello del general francés, ya que el arsénico era utilizado en aquella época en numerosos productos domésticos, incluido, de forma común, en los tónicos contra la caída de cabello. Si Napoleón fue asesinado o murió por negligencia o causas naturales, eso es un misterio que aún no tiene solución clara, hasta que aparezcan más evidencias que hagan decantarse por una o por otra de las opciones. Pero lo que sí es cierto es que muchas personas estaban interesadas en la muerte del general francés, a quienes quizás se le puede atribuir el asesinato del exemperador de Francia. Ahora veremos algunos de aquellos que posiblemente fueron los asesinos de Napoleón. Los miembros del séquito napoleónico, quienes lo acompañaban en su exilio en la isla, son sospechosos, pues debían permanecer en aquel lugar hasta la muerte de Napoleón, por lo que quizás quisieron acelerar su salida de aquella prisión en alta mar, además de que ellos eran beneficiarios del testamento de Napoleón, otra razón para deshacerse de él. Lo más rápido posible. La libertad y la avaricia suenan tentadoras para cualquier persona. El rey de Francia estaba interesado en que Napoleón muriera para evitar que protagonizara una nueva insurrección en Francia.
como la que había ocurrido en 1815. Así también los británicos, quienes eran los más interesados en la muerte de Napoleón, un viejo enemigo, y además eran los que financiaban la estadía del general en aquella isla, que resultaba un coste millonario para retener a su enemigo en aquella prisión de oro. El posible responsable de la muerte de Napoleón debió de ser alguien que estuviera en contacto directo con él desde 1816, cuando presentó los primeros síntomas de su enfermedad y trastornos, hasta el 5 de mayo de 1821, fecha de su muerte. Estos son los principales sospechosos. Henry Bertrand fue uno de los sirvientes cercanos de Napoleón, sobre todo en sus principales batallas, y estuvo a su lado en su destierro tanto de Elba como de Santa Elena. Sin embargo, no vivía en la casa Longwood, donde residía Napoleón, ya que su esposa inglesa prefería cierta intimidad, por lo que eso lo descartaría de ser el asesino, al no vivir directamente con Napoleón en su reclusión. Louis Marchand. Tanto los historiadores como los exiliados en Santa Elena afirman que era un servidor fiel y leal que incluso servía a Napoleón como si fuera su hijo. No tendría aparentemente ningún motivo para perjudicarlo. Hudson Lowe. El más sospechoso de ser el que envenenó a Napoleón, pues era el gobernador de la isla de Santa Elena. Odiaba a Napoleón y se sentía muy incómodo en la isla. Controlaba todo lo que ocurría en ella, por lo que tenía los medios y los móviles para ser el asesino de Napoleón. Lo interesante sería si es que lo hizo en solitario o con algún aliado que le sirviera para tal propósito, y si acaso fue por su propia iniciativa o si acaso fue por órdenes del gobierno británico. Conde de Montholon. La sociedad napoleónica lo señala como el asesino, ya que era el más interesado en la muerte de Napoleón. El aristócrata había sido maltratado por Napoleón antes y durante su estancia en Santa Elena, de modo que la relación con él era desastrosa. Su cercanía con Napoleón era perfecta para poder suministrar el veneno, ya que era el sommelier, es decir, estaba a cargo del suministro de vinos, además de siempre apoyar los tratamientos más agresivos para la enfermedad de Napoleón. También es señalado por ser un agente de Luis XVIII, quizás en complicidad con Hudson Lowe. Los dos serían los señalados para ser los asesinos del gran corso, Napoleón Bonaparte. Bueno, ahora ya sabes la polémica alrededor de la muerte de Napoleón y los principales sospechosos, así como las principales teorías de la causa de muerte de este gran personaje histórico, que, como todo personaje histórico, su vida está llena de misterios y su muerte es un enigma sin resolución. Pues al poseer tantos enemigos es difícil no pensar en la conveniencia de estos en deshacerse de una vez por todas de un incómodo rival, que había demostrado ser casi invencible en la batalla. Si el video te gustó, por favor, ya sabes cómo indicarlo. Deja tu like y comparte este video con aquellos que estén interesados en saber un poco más de la vida de este impresionante personaje de la historia. Deja tu comentario, me será muy agradable leerte. ¿Qué es lo que piensas al respecto? ¿Crees que Napoleón fue asesinado o que murió de causas naturales? Comparte tu conocimiento con el auditorio y enriquezcamos la conversación. Sin más por el momento me despido. Hasta la próxima. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu, mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en l'ami, nous pleurons.